Okay. Buenas noches, hermanos. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el libro de los comienzos. Génesis, capítulo 22. Un pasaje muy conocido, casi por todos, donde Dios probó a Abraham. Y el tema que vamos a ver en esta hora es la prueba de nuestra fe basada en la vida de Abraham. La prueba de nuestra fe basada en la vida de Abraham. Y aquí vamos a ver en este pasaje 7 pasos de fe en la prueba de Abraham. Vamos a ver cómo nos sacamos estos 7 pasos, porque es interesante que quiero terminar estos 7 pasos en esta hora. Veamos entonces Génesis 22, verso 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Oremos. Padre, gracias porque nos permites leer tu palabra. Queremos que uses tu Espíritu Santo para poder dar la explicación necesaria para bendición de nuestras vidas. En Cristo Jesús damos gracias y lo pedimos. Amén. El tema entonces es la prueba de nuestra fe basada en la vida de Abraham. Dice el verso 1: aconteció después de estas cosas. Y nos preguntamos, ¿qué cosas? Bueno, sin duda podemos tener que ver la parte anterior para ver qué cosas está diciendo el verso 1. Y en el capítulo 21 lo que encontramos es el nacimiento de Jesús, de Isaac, Agar y su hijo que fueron expulsados. Y vemos también a Abraham haciendo un pacto ahí, y además haciendo una adoración a Dios. Pero dice, después de estas cosas, bueno, dice que probó Dios a Abraham. Pero estamos con el tema la prueba de la fe, de nuestra fe basada en la vida de Abraham. Probó Dios a Abraham. Y vamos a ver 7 pasos
de fe en la prueba de Abraham. Número 1, el sacrificio de la fe. El sacrificio de la fe. Dice el verso 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sin duda esto no fue algo fácil para Abraham escuchar estas palabras de su Dios que tanto le había guiado, le había guardado y había guiado su vida hasta ese entonces. Le había dado lo que él siempre anhelaba, un hijo. Y ahora le dice, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, ve a un lugar especial que yo te voy a decir y ofrécelo ahí en holocausto. Esto significa sencillamente, dame todo. Dame todo. Todo debe ser entregado a Dios. ¿Qué es lo que más amamos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que más amamos nosotros? Sin duda usted tiene su respuesta. ¿Qué es lo que más ama? Bueno, Abraham amaba a su hijo. Sin duda amaba a su esposa, amaba sus cosas materiales, amaba muchas cosas. Pero sin duda Dios sabía que lo que más amaba a él era Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que nos ha pedido Dios a nosotros? Abraham le pidió a su hijo. Pero ¿qué nos ha pedido Dios a nosotros? En primer lugar, Dios dice en Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hermano, si usted le ha dado el corazón a Dios, usted le ha dado todo. Le ha dado todo. Porque del corazón sale todo. Por eso dice, donde está el tesoro, ahí está también tu corazón. Ahora, si su tesoro es Dios, si el número uno es Dios en su vida, ahí está su corazón. Pero si es algo diferente, ahí está también su corazón. ¿Qué más nos pide Dios a nosotros? Bueno, en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí en este pasaje lo que está pidiéndonos Dios es nuestros cuerpos. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, Abraham le pidió a su hijo. Se lo dio. Él iba dispuesto a dárselo. Él no puso peros. Esa es una gran prueba. También nosotros somos probados en el sacrificio de la fe. Pero avancemos un poco. Ahora vamos a ver el segundo paso, que es la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Número 3, verso 3. Dice el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire qué obediencia de Abraham. Se levantó muy de mañana. Hizo todos los preparativos necesarios y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es obediencia. Aún en el momento de la prueba. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito,
Abraham había recibido la promesa de Dios, que en Isaac era todo lo que le iba a dar. Pero aún así él ofreció su unigénito. Él iba con ese propósito de obediencia, porque Dios se lo estaba diciendo. Ahora, cuando somos probados, ¿qué hacemos nosotros? Cuando viene una prueba a nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Somos obedientes en el momento de la prueba o somos desobedientes? Es necesario hacernos estas preguntas. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Nos hubiésemos levantado muy de mañana? ¿Hubiésemos hecho todos los preparativos y hubiésemos llegado al lugar que Dios le dijo a Abraham? ¿Posible o posible no? Vamos al número 3. La expectativa de la fe. Cuando decimos expectativa, estamos pensando en la esperanza o posibilidad de conseguir algo. Y eso es lo que estaba en la mente de Abraham, la expectativa de la fe, la esperanza o posibilidad de lograr lo que él creía. Dice el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dijo? Y adoraremos. Bueno, ¿cómo así? Dios le dijo que fuera a sacrificar a su hijo. Pero él está pensando algo diferente. Esa es la expectativa de la fe. Eso es la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Dice, esperad aquí. Iremos con el muchacho ahí y adoraremos. ¿Y qué más dijo? Y volveremos a vosotros. En otras palabras, mi esperanza y posibilidad es de volver con mi hijo vivo. Esa es la expectativa de la fe. Hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos pasajes que tienen que ser de gran ayuda para nosotros en este punto. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Esta es la base de la expectativa de Abraham. Esta es la base de su confianza, que Dios es fiel. En Isaac te será llamada descendencia, le dijo Dios. Ahora no, dijo Abraham, no es posible que esto se realice. Confío plenamente en Dios, que Dios es fiel a su palabra. Y lo que Él me ha dicho se va a cumplir. Bueno, Abraham ya tenía experiencia, ya tenía un buen tramo de caminar con Dios. Desde que lo sacó de Ur de los Caldeos, había tenido pruebas en su vida. Camino a la tierra prometida. Ahora llegaron a Harán, ahí murió su padre. Gran prueba. Pero él no dijo, bueno, ya se me murió mi padre, ahora yo me voy a regresar para Ur. No, siguió su camino. En camino a tierra prometida, hubo pleito entre sus siervos y los siervos de Lot. Se separó de su sobrino. Otra prueba. Sin duda amaba a su sobrino como un hijo y tal vez pensaba en que fuese su heredero. Pero ahora siguió su camino. Y a pesar de todo, él está siempre siguiendo en obediencia a Dios. Y a pesar de todas las dificultades, él ahí está, creyéndole a Dios, sabiendo que Dios es fiel. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios. Cuando nosotros somos tentados, hermanos, o estamos en una prueba, aquí la palabra tentación, dirá usted, ¿estás hablando, Luis, de prueba y estás metiendo tentación? Ah, sí, claro. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Cuando somos tentados, ahora Dios usa esa tentación como una prueba para nosotros. Dios no puede tentarnos, pero usa las tentaciones como prueba. Se puede ver en el caso de Job. ¿Quién dañó a Job? ¿Fue Dios o fue el enemigo? ¿Quién lo permitió como prueba? Dios la permitió como prueba. Es el enemigo, nos ataca y Dios lo permite como tentación, pero ahora como tentación de parte del enemigo, pero Dios la usa como una prueba para irnos moldeando, ir moldeando nuestra vida. Pero una cosa importante, que cuando estemos en momentos más difíciles, tenemos que estar seguros que Dios es fiel y que no dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Él tiene un nivel especial para cada uno. Y Dios le va a dar pruebas a usted que yo no las voy a poder resistir. Sí. Tal vez usted dirá, la prueba que tiene el hermano o la hermana, yo no la puedo resistir. Yo no sé qué hubiese hecho de mi vida. Pero Dios sabe qué le puede, cómo lo puede probar a usted. Y sabe la capacidad que tiene usted para poder resistir. Sabe que como Él conoce hasta dónde usted puede resistir, dice, Él da la salida juntamente con la tentación para que podamos soportar. Es interesante. Usted sabe lo que dijo Job, estando en lo más difícil de su vida, en la prueba de su vida. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba confiado en Dios, en su Dios, que era fiel. Y él sabía la vida que él llevaba, que no estaba sufriendo por ser malo. Él sabía su integridad ante Dios. Dice Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y no puso a Dios como culpable de todo lo que estaba pasando. Ahora, también Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha pasado momentos difíciles y dice usted, ¿por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué estoy pasando esto, mi hermano? Tal vez dirá usted, yo no merezco esto. Pero una cosa debe de saber, que todo obra para bien. No importa que duela, obra para bien. Usted no lo cree, pero Dios lo dice que sí. Obra para bien. Y esa debe ser nuestra confianza. Ahí estaba la confianza de Abraham. Vamos al número 4. Punto número 4. La obra de la fe. Cuando decimos obra de la fe es la acción en el momento de la prueba. La acción de la fe de Abraham en el momento de la prueba. Verso 6. Dice el verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Ahí está Abraham. No para. Él sigue adelante. No se detiene. Él
va en obediencia a su Dios. Y ahora la acción en ese momento tan difícil. Toma Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Estaba un hermano ahora predicando y dice, cuando en un mensaje no se habla de Cristo, entonces ese mensaje, si no está Cristo en ese mensaje, no va de edificación para la iglesia. Porque en cada pasaje que nosotros leemos para poder predicar, ahí tiene que estar Cristo. Y aquí vemos a Cristo. Dice que Abraham tomó la leña y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿No le trae a usted esta mención del Señor Jesús? Que Jesús cargó aquel madero hacia el lugar del Gólgota. Claro que sí. Pero Abraham dice que tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Hay momentos difíciles en los cuales a veces queremos renunciar, queremos decir, Señor, sé que tú dices esto, pero no puedo. Había un momento difícil en la iglesia al principio. Los apóstoles se les prohibió, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Era una prueba esta. Les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Usted va a encontrar esto en Hechos capítulo 4, verso 17. Pero dice Hechos 4, 20 que Pedro dijo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y ahora Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Pero por decir esto, ¿sabe qué pasó? Los azotaron. Y al nosotros decir estas palabras, les azotaron, suena un poco sencillo, pero no para aquellos que recibieron los azotes. No era sencillo recibir 39 azotes o 40 menos uno. No era nada fácil. Tal vez recibamos uno. Y el segundo, difícil. Pero ellos, dice Hechos 5:41, que ellos salieron de la presencia del Señor, de la presencia del concilio, gozosos. ¿Cómo es posible que ellos, después de ser azotados, salieron de la presencia del concilio gozosos? Dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, dice el verso 4, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es una realidad, pero pocos se gozan en las pruebas, porque no es fácil. Pero eso es lo que Dios dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que hacemos es que nos quejamos y empezamos a llorar. Y por cosas tan pequeñas a veces decimos, nadie me visita. ¿Dónde está el amor de los hermanos? ¿Y cuántas cosas nosotros ponemos de excusa? Dice Santiago 5:11. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Qué paciencia de este hombre?
¿Por qué mencionamos paciencia aquí? Porque el texto que venimos viendo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué más dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando usted pide paciencia, no sabe que está pidiendo problemas. Sí. Ay, hermanos que dicen, ay, Señor, dame paciencia. Pero no sabe que están pidiendo problemas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dirá usted, ya no voy a pedir paciencia. Es necesario, es necesario. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Claro, en el momento de la prueba, en ese momento tan difícil, él tenía paciencia. Dice Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno en todo lo que él pasó, desde a sus hijos, todos sus bienes. Estaba de lo peor su cuerpo con gusanos. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Su paciencia fue de lo mejor. Y terminó la prueba. Terminó hasta el final. Hermanos, unas preguntas importantes. ¿Qué acciones tomamos nosotros cuando estamos en la prueba? ¿Qué acciones tomamos nosotros cuando estamos en la prueba? ¿Cómo está nuestro gozo? Oiga, ¿cómo está nuestro gozo cuando estamos en la prueba? ¿O cómo está nuestro lloro cuando estamos en la prueba? ¿Cómo es nuestra paciencia cuando estamos en la prueba? O podemos decir, ¿culpamos a Dios nosotros cuando estamos en la prueba? Vamos al paso número 5. Punto número 5. La certeza de la fe en el momento de la prueba. O la seguridad de la fe. Verso 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Eso es seguridad. Eso es certeza. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Eso es precisamente lo que dice 1 Corintios 10:13. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Solo hay que creerle. Conoce nuestra capacidad espiritual. Nos dará la salida de la prueba. Nos dará la ayuda para soportar. Abraham estaba seguro que Dios se iba a proveer de cordero. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan seguro Abraham? Bueno, pensamos que porque Dios no está de acuerdo con sacrificios humanos. Abraham estaba acostumbrado a adorar a Dios, a ofrecer sacrificio de animales. Eso es lo que terminó él en el capítulo 21, lo último que hizo, y luego recibió la prueba. Y ahora, Dios no está de acuerdo con sacrificios humanos. También la seguridad de él era que Dios le había dicho a él, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham estaba seguro que Dios se iba a proveer de cordero. Abraham confiaba en la fidelidad de Dios, hermanos. La pregunta que tenemos para este punto es, ¿qué confianza tenemos en Dios cuando estamos en la prueba?
¿Cuál es nuestra confianza en Dios cuando estamos en la prueba? ¿Qué pasajes de la Biblia vienen a nuestra mente en el momento de la prueba? Punto número 6. La persistencia de la fe. Verso 9 y verso 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mire qué cuadro. Está poniendo él sin duda sus 4 postes, los palos que van ahí encima de los postes, puso todo ahí y ahora ata a su hijo y lo pone encima. Qué cuadro. ¿Qué más hace Abraham? Extendió su mano y tomó el cuchillo, dice, para degollar a su hijo, como un cordero. Así mataban a los corderos, degollados. Pero, qué interesante, la persistencia de la fe. Él no se detiene. Él está siguiendo los pasos y siempre confiando que Dios es fiel. Recuerde lo que había dicho él a sus siervos: esperad aquí, esperen aquí. Yo y el muchacho vamos a ir allá, vamos a adorar y vamos a regresar. Ahora, la persistencia de la fe. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. ¿Qué dice? Santiago capítulo 2, verso 2 al 4. Vamos a leerlo. Capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y este verso 4 es muy importante. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mire, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo interesante, hermanos, de este punto. Sin que os falte cosa alguna. Y ahora, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos completos, cabales. Esto es lo que Dios quiere. En Santiago 5:11 dice: ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Dejamos que el Señor termine su obra en nosotros cuando estamos en el momento de la prueba? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la prueba? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la prueba? En el medio de la prueba. Ahí cuando estamos en el problema, cuando Dios nos está pasando por el fuego, ¿dejamos que el Señor termine su propósito en nosotros? Su proceso que tiene que realizar. ¿O le decimos al Señor: ya no aguanto, Señor, quítame este problema, quítame esta prueba, sácame de aquí? Hermanos, la Biblia dice que necesitamos ser probados como el oro. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, ahí leímos Santiago 1:4. Para que seamos perfectos. Es ahí donde alcanzamos la madurez espiritual. Es ahí donde Dios nos está capacitando, está dándonos la fuerza para que seamos vencedores. Es donde ahí cuando somos arraigados y cimentados
que nadie nos va a mover. Es ahí donde dejamos de ser niños llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es ahí cuando en verdad Dios obra en nuestros corazones, cuando la paciencia completa su obra y dejamos el proceso de Dios en nuestra vida. Llegamos a ser completos, fuertes, porque ese es el proceso de Dios. ¿Qué pasa si usted está probando oro? Bueno, yo nunca lo hice y no, tal vez Noé lo ha hecho aquí, probar oro a ver con el fuego y lo saca a medio proceso. ¿Ah? ¿Cómo queda ese oro? Ah, ¿verdad que no? No funciona. Bueno, tenemos 3 minutos más. Al número 7, vamos al punto número 7. La victoria de la fe. La victoria de la fe. Dice el verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ah, sí, ahí está la victoria de la fe. Escuchó la voz. No le hagas ningún mal al muchacho. Eso es lo que él estaba esperando de Dios. Ese era el momento que Abraham estaba esperando de Dios. Esa era su confianza. Que fiel es Dios. Y ahí estaba Dios probando la capacidad de Abraham. Y sabía que hasta ahí llegaba Abraham. Y ahora, mire, ¿por qué decimos que esta es la victoria de la fe? El verso 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único Isaac, es cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, tal como lo había dicho. Y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Hermanos, que Dios pueda bendecirnos con la lectura de su palabra. Y que esto pueda ser de bendición para nuestras vidas. En los momentos difíciles, confiar en Dios. Él nos conoce a la perfección. Él conoce nuestra capacidad y sabe hasta dónde podemos soportar. Oremos. Padre, damos gracias por permitirnos estar reunidos en esta noche a través de este medio y poder leer tu palabra y poder aprender de ella para nuestra vida diaria. Sabemos que no es fácil el proceso a la perfección, pero es lo que tú quieres. Y te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Queremos una bendición para todos, las familias conectadas, y que podamos ser obedientes a tu palabra. En Cristo Jesús damos gracias y lo pedimos todo. Amén.